Muchas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña hoy el señor Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor poderlos acompañar y poder saludar a la ciudadanía, este pueblo laborioso de El Salvador. Muchas gracias por este espacio y a ustedes por la oportunidad. Vamos a tratar de pasar revisión por lo menos a 6 grandes proyectos llamados por esta administración estratégicos. Quisiera comenzar por una compañía surcoreana que sería la encargada de elaborar un estudio de factibilidad de desarrollo del puerto de Acajutla. La expectativa, según lo leía en la comunicación oficial, es cuadriplicar la productividad actual de este puerto que ya data de mediados del siglo pasado, 61, creo que se me olvidó, ¿no? Claro, en este caso tuvimos la visita. Todavía tenemos algunas visitas de campo, trabajos que hacer a nivel técnico, pero se trata de una compañía surcoreana que es Doha Engineering Company, que son prácticamente una de las empresas más grandes de Asia que operan proyectos de infraestructura macro en cuanto al tema de puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, proyectos de sostenibilidad de agua potable para naciones incluso. Entonces, todo ese aprendizaje que ellos tienen y esta experiencia que desarrollan en proyectos a nivel mundial, pues se ha abierto una oportunidad, han puesto los ojos en El Salvador, ven los proyectos estratégicos como proyectos factibles y de interés no solamente para empresas como ellos que han desarrollado el plan maestro del puerto de Acajutla, que al mismo tiempo están interesados en el proyecto del puerto de la Unión y del aeropuerto del Pacífico, por supuesto del tren. Entonces, esto confirma la factibilidad, confirma la viabilidad y confirma que los proyectos estratégicos establecidos por el presidente en el Plan Cucatlán pues tienen un sentido y al mismo tiempo se pueden concretar en un corto plazo. Y si hablamos del puerto de Acajutla, pues como usted decía, es importante hacer ese énfasis que después de 50 años que no ha tenido mayor intervención en cuanto a ampliación, modernización, hasta que esta actual gestión a través del presidente de CEPA, Federico Anliker, pues empezó a implementar algunos aspectos para mejorar su logística, para mejorar su productividad, los tiempos de desplazamiento, los tiempos para poder asistir las navieras, para despachar los contenedores, a pesar del contexto del COVID-19, pero nunca paró el proyecto logístico de El Salvador, interconectado entre el puerto de Acajutla, que maneja el 58% de las cargas del país. Entonces es tal cual usted menciona, cuadruplicar esa capacidad de llegar a 800,000 TEUs al año, que eso nos pondría como uno de los puertos a nivel latinoamericano, uno de los más grandes y por qué no decirlo, América completa. Si hablamos del puerto de Miami, son 1.200.000 TEUs que manejan al año y es el segundo puerto más grande de Estados Unidos. Entonces estaríamos nosotros como un referente para la región y un puerto de llegada y de atraco sumamente atractivo para cualquier naviera del mundo. Revisando la información publicada al respecto, Diario El Mundo citaba que el costo sería entre 300 y 350 millones de dólares la modernización del puerto de Acajutla. ¿Es conforme el dato? Y si este es un presupuesto que saldrá de fondos públicos o es un asocio público-privado o cuál es la mecánica que se ha pensado. En este caso, los números podríamos aventurarnos en decir o casarnos con una cifra en específico porque dependerá de diferentes aspectos, pero sí se tiene la proyección de poder manejar hasta 7 embarcaciones al mismo tiempo. Eso nos daría mayor productividad con grúas de 4 niveles, de 36 movimientos. Eso puede incrementar el costo, puede andar entre 250 y 400 millones de dólares, pero la forma en la que se puede operar este proyecto es precisamente a través de un financiamiento que hay diferentes multilaterales que tienen los ojos puestos en El Salvador, que nos han expresado esa confianza, han dicho queremos trabajar con ustedes, incluso Exim Bank se ha puesto a la orden, el BCE también ha sido una de las multilaterales que ha dicho nosotros podemos financiar este tipo de proyectos y esa confianza a nivel económico que tiene el país y que los ojos del mundo están puestos en El Salvador, pues nos abre estas grandes oportunidades que considero no sería necesario realizar un asocio público-privado y de ser así pues sería también algo positivo, es una forma concesionar un asocio público-privado o en este caso una inversión propia del Estado. Pero hoy por hoy en el puerto de Acajutla se está pensando en una inversión propia del Estado, un financiamiento a través de una multilateral y poder incrementar esta capacidad y al mismo tiempo generar más empleos en la zona.
¿cuándo podría, si todo marcha bien, comenzar la intervención en el puerto de Acapulco? ¿Cómo se haría de manera tal que el arribo de mercaderías y el tráfico normal del puerto no se vea interrumpido de forma tal que afecte la dinámica económica? Después de 50 años donde no ha existido intervención alguna, donde nos quedamos básicamente con ese puerto siendo prácticamente con un tráfico, con un volumen que no permite que tengamos esa productividad y la proyección actual, si nos quedamos con esa operación, prácticamente en el 2025 estaríamos colapsados, estaríamos desfasados y eso nos traería alguna especie de complicaciones. Entonces, midiendo esos tiempos al 2025, en este caso la pandemia atrasó algún proceso en el plan maestro, pero gracias a Dios ya está concluido este plan maestro. Nosotros hoy estamos revisando a nivel técnico ese borrador junto con el presidente de CEPA, Federico Anliker, y también con el vicepresidente de Doha, y todo su equipo técnico para poder evaluar cuáles son los siguientes pasos. Hay algunos cambios que se pueden generar siempre buscando mayor productividad, mejor eficiencia, pero si vemos el tema de diseños tomaría un año para poderlo desarrollar y todo el plazo de ejecución sería entre 3 y 5 años. Pero en cuanto a ese proceso, si se terminan digamos, los diseños en el próximo año, a mediados o a finales del año 2021, estamos hablando de que se empieza la infraestructura en el año 2022 y, en el 2022 iniciaría prácticamente, se tendría la conclusión e iniciaríamos el proceso de construcción. Entonces, los beneficios se viesen de inmediato porque la ampliación sería de manera simultánea. No tenemos que paralizar un proceso, no tenemos que parar lo que ya se está haciendo, entonces sería un plazo de tiempo, 1 año de diseños y 3 años de ejecución de obra. Entonces estamos hablando de 4 años para que tengamos esa capacidad de cuadruplicar nuestras cargas y operatividad a nivel logístico. No se vería en este quinquenio, pero se podría entregar, digamos, en los primeros 2 años del siguiente. Claro, el presidente Nayib Bukele ha sido muy claro que no quitemos el dedo de renglón en estos proyectos que él considera estratégicos para el país y está totalmente enfocado en dejar una herencia, porque muchas veces los proyectos de las presidencias se enfocan en una gestión, en algunos proyectos politiqueros, pero el caso del presidente Nayib Bukele, su liderazgo y su estilo de gobernanza ha sido atípico y al mismo tiempo reconocido en el mundo, que sería dejar una herencia para el país, incluso una proyección de crecimiento a nivel de infraestructura vial, a nivel de proyectos estratégicos, a nivel precisamente de la red de puertos, que estaríamos capacitados para poder operar hasta el año 2050. Señor comisionado, cuando se hizo el puerto de la Unión, yo recuerdo haber escuchado en los debates que la gente decía, miren, mejor invirtamos esa plata en modernizar el puerto de Acapulco, que ese ya sabemos que funciona. Al final, pues las cosas se escribieron de la forma en la que se hizo. Ahora que se piensa en una inversión tan ambiciosa, cuadruplicar el puerto de Acapulco, ¿esto no termina de ponerle la cruz al puerto de la Unión? ¿O hay una especie de integración y de visión que incluye al puerto de la Unión en la forma en la que El Salvador gestionará su puerto? Al contrario, el día de ayer que tuvimos una conversación, me permito parafrasear algo que dijo el vicepresidente de Doha, cuando hablábamos de los distintos proyectos que tenemos como país, y él decía la visión holística del presidente, y se refería a las acciones que se están tomando para manejar problemas de seguridad que fueron heredados por gobiernos pasados, pero nosotros no estamos hablando de herencias, sino que estamos hablando de soluciones y por eso tenemos el Plan Control Territorial. La inversión importante que se está haciendo en restaurar el tejido social, incorporar proyectos de educación como nunca antes en el pasado. Estamos hablando de intervenir más de 300 escuelas en esta primera etapa y la primera dama ha dicho en el proyecto Mi Nueva Escuela, vamos a ir por todas aquellas escuelas que estén en una condición infrahumana, en condiciones deplorables, vamos a transformar ese modelo, incluyendo el modelo educativo. Asimismo, el tejido social que se está restaurando en materia de prevención con la elaboración de 64 cubos a nivel nacional y 3 institutos tecnológicos digitales. Entonces, eso hago mención porque precisamente es lo que decía el vicepresidente de Doha y esta empresa coreana, cómo el país se proyecta y cómo interconecta todas las instituciones trabajando de manera articulada y granítica para que estos proyectos que están entrelazados se puedan realizar.
un puerto de Acajutla conectado con un puerto de la Unión que permita tener un astillero, que opere un ferry y que al mismo tiempo tengamos el aeropuerto del Pacífico, que estamos muy avanzados con los estudios de factibilidad y con toda la red de puertos y las mejoras considerables que se están haciendo en nuestras aduanas para minimizar los tiempos. Es una proyección a nivel nacional y a nivel estratégico que están todos estos modelos interconectados. Entonces, de ninguna manera le pondríamos una cruz, al contrario, le daríamos mayores posibilidades para que toda la zona oriental del país, que por años estuvo abandonada, tenga hoy una activación y podamos nosotros dar resultados positivos en un corto plazo. Precisamente la red de puertos es poder tener mayor productividad y eficiencia, ser uno de los puntos de llegada más atractivos de América Latina. Incluso nosotros vemos diferentes referentes, el presidente tiene como un referente Singapur. Y para poder lograr lo que Singapur hizo en ese pequeño país que está en ese gigante continente de Asia, empezaron por hacer cambios importantes en combate frontal contra la corrupción, tal cual lo está haciendo la Asamblea Legislativa, al mismo tiempo invirtiendo gran cantidad del presupuesto, y en este caso nosotros el 5% del presupuesto general de la Nación enfocado para educación, y de igual forma en cuanto a la red de puertos, eficientar toda la oportunidad que nosotros tenemos, y vemos las competencias que tenemos a nivel geográfico, la ubicación geográfica que a pesar de ser un país pequeño Dios nos ha dado. Con esta proyección nosotros tendríamos a través del Tren del Pacífico una salida al Atlántico, tendríamos una mejor operatividad y seríamos el más atractivo en Centroamérica. Entonces, activando el puerto de la Unión al mismo tiempo no generaría ningún tipo de competencia, al igual que el aeropuerto del Pacífico no competiría con el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, sino que tendríamos una oportunidad, diferentes gamas y desarrollar una economía en la zona oriental del país. Hablemos del aeropuerto del Pacífico. ¿Qué es el aeropuerto del Pacífico? ¿En qué mercado se está orientando? Y usted dice que va avanzado. ¿A qué nivel está? Estamos a un 70% de los estudios de factibilidad. En el mes de diciembre ya concluimos con todo el proceso de estos estudios. Nosotros estamos muy complacidos porque ha sido un proceso bastante acelerado, hemos tenido resultados sumamente positivos, nos damos cuenta de que el presidente Nayib Bukele no se equivocó, y como lo hemos visto en toda la coyuntura que ha pasado, siempre ha tomado decisiones anticipadas y decisiones correctas. Y pues el pueblo nos dará la razón y habrá visto cómo hemos avanzado, incluso y lo pongo como un punto de referencia, la pandemia era algo que nosotros no podemos controlar, hemos visto cómo hay repuntes a nivel mundial, pero cómo el país ha tenido ya, pasamos los 3 millones de ciudadanos con su dosis completa de vacunación. Entonces, en este sentido, el aeropuerto del Pacífico, a pesar de que tuvimos ese stop técnico, pero no se paró, y seguimos con la vigencia de los tiempos, estamos a 70%, ya se ha determinado, primero teníamos 9 posibles ubicaciones que dijeron sí es posible el aeropuerto en la zona oriental del país, después quedaron 3 que dijeron sí son factibles en el Departamento de la Unión, y ya el presidente determinó por una que precisamente cumple con las condiciones para poder tener vuelos intercontinentales, para tener incluso una rampa militar, para tener nosotros esa aptitud dentro de lo que sería un aeropuerto comercial de carga también y de pasajeros, con una infraestructura de 19,000 metros cuadrados para poder recibir cualquier tipo en este caso de aeronaves de diferentes fuselajes, y poder abrir vuelos intercontinentales, incluso tener vuelos directos de Europa, de Asia y de Estados Unidos. A ver, quiero entender, ¿este aeropuerto sería un aeropuerto de carga o sería un aeropuerto igual al que tenemos en Comalapa? Igual del Comalapa. ¿Cuál sería el atractivo particular? Porque la gente debería llegar al oriente y no, por ejemplo, a Comalapa. Hay muchos factores, pero voy a poner uno como un ejemplo que nos reitera esa factibilidad. Los estudios han dicho es totalmente factible, incluso hay una proyección de tener un promedio de 2.900.000 pasajeros en el primer año, y esto sería increchento a nivel que pasen los años, sería mayor la capacidad que tenemos si hablamos de la cantidad de hermanos de la diáspora que viven en diferentes países del mundo. Hay diferentes
o múltiples antecedentes que hacen referencia de que por lo menos el 50% de estos salvadoreños son de la zona oriental del país, entonces estaríamos ahorrando ese tiempo de desplazamiento a llegar a cualquier zona de la zona oriental del país en 3 horas de carretera, sino que llegar directamente a ese aeropuerto. Entonces sí es un aeropuerto comercial, un aeropuerto de pasajeros y también aeropuerto con terminales de carga. 2.900.000 pasajeros por año. Así es. Es como que si la mitad de El Salvador entero. Bueno, es que hablamos de tráfico, y si vemos nosotros todo el ecosistema y vemos las riquezas naturales que tenemos en la zona oriental del país que no han sido aprovechadas ni han sido valoradas, no ha existido en el pasado un interés, siempre el oriente del país se ha visto a nivel político como un comodín para lograr resultados electorales, pero no para llevarles infraestructura. En este caso el presidente ha sido muy enfático con diferentes proyectos a nivel educativo, una universidad en Morazán, que estamos trabajando de la mano del Tecnológico de Monterrey, tenemos el periférico Gerardo Barrios que permite una mayor conectividad, tiempos de desplazamiento, cuando vemos el proyecto también del ferry que nos permitirá tener esas cargas hacia Sudamérica y por supuesto hacia Costa Rica. Entonces toda la planificación estratégica del presidente le está dando un alto grado de prioridad a la zona oriental del país. Señor comisionado, si ya vamos al 70% de ese estudio de factibilidad, entiendo que ustedes tienen un plazo de 300 días calendario, ¿no?, para que se entregue, ese plazo que tiene la empresa para entregar este estudio. El siguiente nivel es ver quién lo va a financiar. Se ha explorado ya interesados en la banca internacional o en empresas, o qué modelo piensan implementar ustedes para hacer realidad este diseño. Los modelos de financiamiento y la operación financiera de este aeropuerto obviamente lo dará el mismo estudio de factibilidad. Sin embargo, con las decisiones que ha tomado el presidente, hemos visto que hay proyecciones de tener un aeropuerto de 900 millones de dólares, un aeropuerto de 650 millones de dólares, un aeropuerto de 500 millones de dólares o uno de 250 millones de dólares, lo cual abre un abanico de oportunidades y con la decisión que ha tomado el presidente, que sería en el menor tiempo posible de construcción. Estamos hablando de un promedio de 50 a 54 meses para desde el primer día concluir la obra. Ya habrán decisiones de parte del presidente para ver si se va a concesionar, si se hace un asocio público-privado o se hace una ejecución con fondos propios del Estado. Sí, creo que hay que hacer énfasis en algo. La semana anterior estuvimos nosotros invitados en el puerto de Miami y también en diferentes reuniones con algunas empresas de cruceros, por ejemplo Norwegian, que dijo queremos ver el proyecto del astillero en El Salvador, que lo ven sumamente atractivo, pero tuvimos como un resultado adicional la propuesta del puerto de Miami en decir hay 14 empresas interesadas en conocer todos los proyectos estratégicos del gobierno, incluyendo el aeropuerto del Pacífico, empresas serias, americanas, y también tenemos empresas coreanas, empresas europeas, empresas en Alemania que dicen nosotros estamos interesados en operar ese aeropuerto. Entonces ya será decisión del presidente, siempre y cuando cuidando el bienestar de la economía nuestra y por supuesto llevar todo el desarrollo posible y el beneficio económico a los ciudadanos del país. Pero antes de terminar este bloque, porque me parece relevante, hemos hablado de un puerto, una intervención importante en el puerto de Acapulco, ambiciosa, por duplicar la operatividad que tiene actualmente. Estamos hablando de la construcción de un aeropuerto en el Pacífico. Entiendo que también está sobre la marcha el tren del Pacífico. Tal vez si podemos recordar un poco cuál es el diseño y a qué nivel está ese proyecto. Con todo gusto, el día 20 de septiembre ya nosotros vamos a anunciar junto a CEPA cuál es la empresa ganadora de los estudios de factibilidad. Eso es el primer paso, tal cual lo hicimos con el Aeropuerto del Pacífico. Esperamos hacerlo en un tiempo récord y tener ese resultado. No olvidemos que hay alguna infraestructura que tenemos ferroviaria que aún se puede rescatar. Si hay una intención de que esto permita conectarnos incluso con el Tren Maya, y lo más importante es conectarnos entre aeropuertos, entre aduanas y al mismo tiempo tener salidas al Atlántico, crear una especie de canal seco saliendo a Guatemala y también hacia Honduras. Entonces estamos viendo los planes de desarrollo que hay a través de la CEPAL y también estamos poniéndonos a la vanguardia con estos proyectos que están diciendo que América Latina debe estar interconectada. El Salvador no se queda aislado, al contrario, es uno de los principales promotores para activar este tipo de proyectos y creemos de que ese sería un tren de pasajeros y un tren de carga
que rescataríamos, y ese que convirtieron en un museo los gobiernos pasados, el presidente ha dicho, nosotros lo vamos a reactivar. Hay algunas personas, hay algunos siempre voceros oscuros o voceros de la oposición que dicen que nada es posible, quieren que al país le vaya mal en materia económica, quieren que el país caiga en el caos por un tema del COVID-19, quieren que el país no tenga este tipo de proyectos, pero el presidente y este gobierno trabaja 24/7 para que esos proyectos sean una realidad. Estamos trabajando al 100% a favor de la ciudadanía. Pero ¿tiene usted una idea del nivel de inversión que requeriría algo tan ambicioso como un tren que conecte aeropuertos, aduanas y que además tenga salida al Atlántico? Si lo tuvimos en el pasado, que tenía esta misma operatividad, que se manejaban las cargas de extremo a extremo del país, pues independientemente de los costos, ¿verdad? Serán los estudios los que digan el modelo y al mismo tiempo el costo total, pero sea como sea, creemos que el país está dando pasos importantes a nivel financiero, donde incluso hay muchas empresas que han dicho queremos apostarle a este tipo de proyectos. Sin embargo, con una economía como la que tenemos nosotros, con una economía mundial post-pandemia, existe la posibilidad de colocar estos proyectos en simultáneo en los mercados internacionales y obtener financiamiento. Primero quiero aclarar que cuando decía todas las alternativas que se habían evaluado respecto al aeropuerto del Pacífico, habían propuestas que podrían costar hasta $900 millones, pero en este caso hemos visto la alternativa que por diferentes razones, que no tenemos que invadir el océano, que no tenemos que hacer alguna intervención a nivel medioambiental que tenga un impacto mayor, que no tendríamos que digamos, dinamitar una montaña o intervenir alguna zona con accidentes geográficos, sino que la ubicación que el presidente ha seleccionado es totalmente plana, entonces obviamente los costos son menores. Entonces ese tipo de condiciones se evaluaron en ese estudio de factibilidad y son las apuestas del presidente. Sin embargo, nosotros hemos visto los índices de crecimiento del país, hemos visto que la proyección que incluso se ha tenido por la CEPAL, en este caso incluso el Banco Central de Reserva, hemos visto cómo el país está superando las expectativas de crecimiento económico. Y si ponemos en paralelo todas aquellas acciones que se están tomando en cuanto a la recaudación fiscal por parte del ministro o el Ministerio de Hacienda y también ese combate directo a la evasión y ese combate a la corrupción, nosotros hemos visto cómo los gobiernos pasados saquearon las arcas del Estado. Entonces tuviésemos diferentes proyectos, en este caso combatiendo de frente la corrupción y al mismo tiempo transparentando las cuentas públicas y generando mayor rentabilidad del Estado, creemos que estos proyectos son 100% factibles. Tenemos la confianza de multilaterales, tenemos la confianza de países aliados y al mismo tiempo de grandes inversionistas con diferentes modelos económicos que han dicho quisiéramos financiar, quisiéramos ser parte de estos proyectos, queremos estar en El Salvador. Pudiera mencionarle un sinfín de solicitudes de diferentes empresas y diferentes inversionistas que nos visitan continuamente, que tocan la puerta del gobierno, que se reúnen con la Secretaría de Inversión y Comercio, que dicen queremos apostarle a El Salvador. Hay un programa que se llama Programa 262, con el cual cuando se presentó se dijo que se iba a intervenir, al menos se viene identificado, porque me estoy equivocado, cerca de 500 proyectos en 262 municipios del país. Se dijo que los objetivos, en un artículo que lo cita usted, era reducir los índices de pobreza, lograr el desarrollo productivo en los municipios y que además contaba con respaldo de instituciones al punto del Banco Mundial, por ejemplo. Bueno, ¿qué ha pasado con estos 500 proyectos? ¿Cuántos se han hecho ya o a qué nivel están? Hay diferentes componentes dentro de este programa 262 que tenemos en un fondo asignado y en este caso que se logró un acuerdo con el Banco Mundial para poner $200 millones en este tipo de infraestructura. Primero que nada, el presidente ha querido que tengamos una infraestructura e inversiones resilientes y en el pasado pues se han tenido algunas inversiones sin un enfoque, sin una planificación estratégica. El programa 262 lo que hace es preparar las condiciones de todas nuestras comunidades para que puedan ser la base principal en la cual se monten los grandes proyectos estratégicos del país.
y no podemos tener un aeropuerto del Pacífico, no podemos tener una ampliación del puerto de Acajutla, no podemos tener una mejora en nuestras aduanas, no podemos hablar de diferentes proyectos en cuanto al plan maestro del agro, en tener esa mejor economía, si no saldamos deudas históricas en infraestructura, conectividad, agua potable, saneamiento, energía eléctrica, porque es injusto que en pleno siglo XXI todavía tengamos algunas comunidades que no tienen energía eléctrica. Entonces el programa 262 lleva todos esos componentes que van uno a uno en cada municipio, que son parte de proyectos que andan entre 50, 100 mil hasta $1.000.000 y al mismo tiempo proyectos que sobrepasan el $1.000.000 que tienen un impacto regional. Por ejemplo, un impacto que se pueda generar en una obra, en una infraestructura que traiga beneficio no solamente a un municipio, sino que a todo un entorno, a todo su departamento, incluso a toda una zona del país o a una región. Entonces estos proyectos son incluso, tienen esa virtud de ser resilientes porque no estamos hablando de hacer una carretera con una proyección que conociendo el cambio ambiental vamos a tener una carretera destruida o inundada en 5 años. Al contrario, ya este tipo de proyectos llevan ese nivel de resiliencia, llevan esa decisión inteligente para tener algo que sea una herencia al país y a esos municipios. Pero esto contrasta un poco con la demanda de las municipalidades, incluso algunas de nuevas ideas en cuanto al FODES. Por ejemplo, para citarle un caso, Tacachico, gobernado por el señor Francisco Curtido, Nuevas Ideas decía, mire, pues nos han atrasado mucho el pago del FODES y el primer desembolso que nos dieron no nos alcanzó para pagar las deudas que se tenían y esto limita la inversión local. ¿Cómo se va a compaginar ambas cosas? Porque por una, los alcaldes están pidiendo que le den dinero para obras que ellos han identificado como estratégicas en sus municipios y el Estado dice, miren, no hay plata, cuando vaya se la vamos a dar. El ministro de Hacienda ha sido muy claro en sus prioridades y por la otra hay 200 millones que se manejan en inversiones en más de 500 proyectos. Es que en cuanto al FODES hemos visto una actitud tradicional que siempre fue característica de los gobiernos pasados, en la cual utilizaban el FODES para pagar gasto corriente, para pagar planillas y precisamente el nombre es un fondo para el desarrollo. Y en este caso lo que nosotros vemos es una oportunidad para que estas municipalidades no operen ni se proyecten de manera aislada. No podemos tener ya municipios que tengan proyectos estratégicos o planes municipales que se operen de manera aislada para sus ciudadanos, sino que lo que estamos haciendo es interconectando los grandes proyectos estratégicos del país con los proyectos estratégicos o planes municipales que tengan estas alcaldías. ¿Sería justo decir que el porcentaje que se disminuyó del FODES ahora se llama 262? El programa 262 va más allá del FODES. El programa 262 se trata de un desarrollo bastante integral, que tiene que ver con materia de prevención de la violencia, con iluminación, con construcción de parques, de áreas de esparcimiento para los ciudadanos, que tenga que ver con conectividad vial, con conectividad digital, con electrificación, agua potable y saneamiento. Entonces, el programa 262 es un programa bastante integral que incluso lleva complementos a nivel socioeconómico que genera impacto positivo, que incluyen a las mujeres dentro de estos proyectos que puedan tener esos emprendimientos en la construcción de mercados municipales, en el mejoramiento de condiciones para clínicas comunales. Entonces, el programa 262 es algo más integral, ¿verdad? Entonces, eso es algo que en los próximos días ya hemos tenido todos los procesos a nivel de requisitos, condiciones del Banco Mundial. Hay una gestión y un trabajo articulado dentro de la Dirección Nacional de Obras Municipales, junto con el Ministerio de Desarrollo Local, junto con el Ministerio de Hacienda, para que podamos echar a andar estos proyectos lo más pronto posible. Perfecto. Muchísimas gracias, señor comisionado Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos, por su tiempo esta mañana. Siempre es un placer conversar con usted. Igualmente, gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga.